Hola, hoy vamos a explorar a fondo un motor interno súper poderoso, la automotivación. Y para eso nos basamos en un material de Paul J. Meyer, que, la verdad, desentraña muy bien esta fuerza. La pregunta central que él pone sobre la mesa es, eh, ¿qué hace la diferencia? Porque algunos alcanzan el éxito, a veces parece que fácil, y otros, pues nomás no, o ni lo intentan. ¿Es suerte? ¿Talento? Fíjate que Mayer propone algo distinto. Dice que no es algo físico, ni que se herede. Es más bien un poder interior, una voluntad, ¿sabes? Que convierte los deseos en acción, en resultados concretos. Es ese empuje que nace de adentro, muy diferente a la motivación que viene de afuera, que esa suele ser, pues sí, como dices, muy fugaz. De hecho, subraya algo bien interesante, que somos como arquitectos de nuestra vida a través de lo que pensamos. Y menciona estudios, que sugieren que usamos apenas una partecita, habla de un 25-30% de nuestra capacidad mental. Entonces la automotivación sería como la llave para abrir todo ese potencial que está ahí dormido. Qué interesante punto de partida. Oye, y entonces, si queremos usar esa llave, ¿por dónde se empieza? Según Mayer, claro. Mira, todo arranca con un autoexamen, pero, pero honesto, sin filtros. Preguntarte, ¿dónde estoy ahora mismo? Y eso implica ver tus fortalezas, claro, pero también tus debilidades, que tienes a favor, que en contra. Pero igual de importante es definir a dónde quiero ir. O sea, ¿tengo claro mi ideal? Mis metas en las áreas clave, ya sabes, lo físico, espiritual, mental, económico, familiar, social. Suena lógico. Primero ver bien dónde estás parado y luego trazar el destino. Y a partir de ahí, cómo se arma el camino. Mencionabas un plan de 5 puntos, ¿no? Exacto. Un método que él dice que a él le funcionó muy bien. El primer paso es cristalizar el pensamiento. Y esto es clave porque no basta con decir quiero algo. No. Hay que definir metas súper específicas, tangibles, intangibles, a corto, a largo plazo. Y escribirlas. Eso de escribirlas no es nomás por hacerlo, ¿eh? Ayuda muchísimo a que esa imagen mental se haga, pues, sólida. Y eso de visualizarlas, ¿cómo entra ahí? ¿Cómo funciona? Ahí está el truco. Es imaginar que ya lo lograste, pero con una viveza que casi lo sientas real. Mayer hasta habla de la ley de atracción universal, que bueno, podemos entenderlo como que si enfocas tu mente muy fuerte y claro en algo, tiendes a atraer las circunstancias, los recursos. Al visualizar, es como que programas tu mente para que busque y reconozca esas oportunidades. Entendido, entendido. Cristalizar la meta, visualizarla. Ok, y luego, ¿cuál es el siguiente movimiento? El segundo punto es desarrollar un plan detallado y ponerle plazos. Es como si ya tuvieras el destino, ahora trazas la ruta en el mapa, ¿no? Y esto implica pensar en los posibles obstáculos, y cómo les vas a dar la vuelta. Requiere analizar bien, otra vez, por escrito ayuda mucho, tus talentos y tus puntos débiles. Se trata de crear un itinerario, pues realista, con pasos concretos, fechas límite y checar cómo vas avanzando, porque eso te da confianza. Y me imagino que la actitud es básica aquí, ¿no? Ver los problemas Exacto. como oportunidades escondidas. Fomentar una actitud positiva no es negar que hay broncas, sino enfocarte en que puedes encontrar soluciones. Lo que nos lleva directito al tercer punto, estimular un anhelo ferviente. Anhelo ferviente. Eso suena más intenso que un simple deseo. Mucho más. Es que el me gustaría se convierte en un necesito lograrlo. Mayer le llama la sed del alma. Y para que esa llama prenda bien, sugiere preguntarte, ¿qué barreras hay? Pero ¿qué gano si lo logro? ¿De verdad vale la pena el esfuerzo? Si por dentro dices sí, claro que sí, ese anhelo se vuelve el combustible, imparable. Entendido. Cristalizar, planificar, anhelar. ¿Qué más para mantener el motor andando? El cuarto, desarrollar una confianza inquebrantable en ti mismo. O en ti misma, claro. Y esta confianza no sale de la nada, ¿eh? Se va forjando cada vez que enfrentas un reto y lo superas. La clave, dice Mayer, es creer mentalmente que puedes lograrlo antes de verlo hecho realidad. Le da la vuelta al dicho. No es querer es poder, sino creer es poder.
Se trata de enfocarte en tu habilidad para resolver, no en lo grande que sea el problema. Y sugiere crear hábitos de triunfador, como repetirte yo puedo y lo voy a hacer. Creer para poder. Me gusta ese giro. Y el último elemento de su fórmula es la perseverancia, ¿cierto? Sí, pero ojo, la llama perseverancia indomable. Es esa capacidad de mantenerte firme en tu propósito, pase lo que pase, venga lo que venga. Significa llevar a cabo lo que decidiste. Porque si decides algo y luego no lo haces, pues entrenas el hábito del fracaso, ¿no? Revisar tu plan, tener siempre presente la recompensa, eso ayuda a no desviarte. Es fascinante cómo conecta estos últimos puntos, la confianza y la perseverancia, directamente con la actitud mental. Dice algo como que siempre triunfamos, ya sea para lograr el éxito o para confirmar que creíamos que íbamos a fracasar. Es un reflejo de nuestra actitud interna y de nuestros hábitos de pensamiento. Y ahí mete el concepto de expectación positiva, que no es sentarte a esperar, es vivir con la convicción activa, real, de que van a pasar cosas buenas porque confías en tus posibilidades y rechazas las ideas de limitación que a veces nos ponemos. Y esa actitud, según él, no solo te cambia a ti por dentro, sino que también como que atrae ayuda de otros. Exacto. Argumenta que esa confianza y ese optimismo, pero realista, crean un equilibrio en ti que inspira confianza en los demás, facilita que colaboren contigo. La gente como que tiende a querer juntarse con quien proyecta esa seguridad y ese enfoque. Muy revelador todo esto. Un enfoque súper metódico para cultivar la automotivación, ¿verdad? Centrado en manejar nuestros pensamientos y nuestra actitud de forma consciente y constante. Sí. Y bueno, queda una reflexión interesante flotando, creo yo. Más allá de entender los 5 pasos, ¿qué pasaría si uno de verdad se comprometiera a practicar esto diario? O sea, cristalizar metas, planear, cultivar el anhelo, fortalecer la confianza paso a paso y perseverar. ¿Cómo podría eso cambiar no solo los resultados que obtienes, sino tu percepción misma de lo que crees que es posible lograr en tu día a día?